Pase bien, estimados estudiantes, tengan la bienvenida al curso de Ciencias Sociales. Hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante llamado el Imperio Bizantino. Este imperio se desarrolló en la Edad Media. Aquí podemos apreciar un mapa en la actualidad. Vamos a usar el puntero para identificar la ciudad de Constantinopla, en donde se edificó el Imperio Bizantino. Aquí tenemos la ciudad de Estambul actualmente y antiguamente Constantinopla. Y el país que abarca es la actual Turquía. Recuerden que el Imperio Romano fue invadido por los bárbaros, por los godos, por los visigodos y diferentes pueblos bárbaros que no vivían en Roma, sino que querían apoderarse de sus riquezas. Y duró hasta que terminó la Edad Media, en 1453, ¿no? Gracias a que este imperio tuvo una política muy fuerte, una economía fuerte y también una religión fuerte, porque todos esos elementos estaban unificados. Este reino bizantino, el Imperio Bizantino, pudo sobrevivir, digamos así, durante muchos años, más que otros imperios. A continuación les voy a explicar cómo se originó el Imperio Bizantino. Bien, aquí podemos apreciar un mapa del tiempo del Imperio Bizantino. El Imperio Romano de Occidente estaba gobernado por Graciano. Aquí está. Y recuerden que las invasiones bárbaras avanzaban cada día más y más. Querían gobernar todo el territorio. Entonces Graciano llamó a Teodosio. Teodosio es un militar con mucha experiencia, ya que ha ganado varias batallas. Entonces Teodosio acude al llamado de Graciano y le ayuda a ganar la batalla contra los visigodos. Luego, Graciano, como agradecimiento, le nombra a Teodosio Augusto y le da el poder de el Imperio de Oriente. Él va a gobernar todo el Imperio Oriente. Pero en el occidente hay muchos que quieren obtener el poder. Entre ellos está Máximo, quien después de mucho logra ocupar el sitio de emperador romano. Y luego está Valentiniano II, hermano de Graciano, pero que en esta oportunidad le quita el poder a Máximo. Sin embargo, Teodosio ya ha adquirido mucho poder y él deja como sucesores a sus dos hijos, tanto para el Imperio Occidente como al Imperio Oriente. Entonces vamos a ver aquí que Honorio va a suceder a Valentiniano II y se va a convertir en emperador y gobernador del Imperio de Occidente, mientras que su hijo Arcadio va a ocupar el Imperio Oriente. La política del Imperio Bizantino. Esta política se dio gracias a que sus políticos se dieron cuenta de que poseían una buena economía. Ellos invirtieron en la construcción de murallas para su ciudad y por eso las invasiones bárbaras no podían ingresar a sus territorios, aparte de que estaban custodiadas por el ejército. Así como en la actualidad vemos que los policías, los militares están por las calles cuidando a la ciudadanía, igualmente en ese tiempo los militares salían a custodiar a que los bárbaros no puedan ingresar a sus territorios ni quitárselos. Por otro lado, se establecieron relaciones diplomáticas. Significa que las personas de ese tiempo iban a hablar con las personas que querían hacerles la guerra.
Por ejemplo, el pueblo un pueblo bárbaro visigodo, ¿no? Quería invadir el Imperio Bizantino, entonces mandaban a un representante para que dialogara con ese otro rey. Y mediante el diálogo e intercambio de riquezas también pudieron mantener la paz. Y es por eso que no se dio durante muchos años la caída del Imperio Bizantino. La economía del Imperio Bizantino. Esta economía se basa en el comercio y la agricultura. En el comercio porque poseía primeramente rutas estratégicas que iban hacia África, hacia Europa y hacia Asia. También porque importaban productos como pieles, caviar, trigo, especias, seda y perfumes. ¿A cambio de qué? A cambio de joyas y ricas telas. El sistema económico que en ese tiempo se usaba era el feudalismo, que consistía en tener un señor feudal y ese señor feudal poseía tierras que las daba a unos campesinos para que la trabajasen. Esos campesinos hacían el rito del vasallaje, es decir, que van a servir al señor feudal. Y es por eso que ese sistema de agricultura dio mucha riqueza para ese imperio. Cultura y arte bizantino. Constantinopla era el centro del poder político, del centro del poder económico, también el poder religioso. Entonces tenía prácticamente una diversidad de cultura muy rica. Para ello, en las universidades se enseñaba el derecho romano, se enseñaba la administración, filosofía, literatura clásica griega y aparte el idioma griego suplantó al latín como lengua oficial para todo el imperio. Además que tiene cultura en cuanto a religión, ya que todo el imperio era católico hasta el cisma de Oriente. En su arquitectura se caracterizó por su techado. El techado de sus edificios consistía en las cúpulas. Fueron unas cúpulas que cuando una las visualiza puede verse que parece que estuvieran flotando, ¿no? Otros detalles son los tipos de arcos que tenían en sus edificios. También en su decoración apareció el mosaico. Eran mosaicos que contenían en los edificios religiosos pues la vida de algunos pasajes bíblicos o algunos santos también. Y si en los edificios eran públicos, entonces lo que se ponía a través de los mosaicos era la vida de los emperadores. En el siglo XIII aparece un nuevo arte que se va a llamar los íconos. Los íconos constan de una tabla en la cual se va a hacer un dibujo y tiene una pintura especial. Entonces, este nuevo arte se va a llamar íconos. Recordemos también que la cultura bizantina tiene mucha riqueza. ¿Por qué? Porque es la combinación de tres culturas. La cultura romana, que ya estuvo en decadencia, la cultura oriental a la que trajeron la nueva Roma llamada, y la cultura griega. Entonces, las personas que fundaron esta nueva Roma, la cual llamaron así, hicieron esa combinación de esas culturas, lo cual trajo mucha riqueza cultural para el Imperio Bizantino. La religión en el Imperio Bizantino. A diferencia del Imperio Romano, el Imperio Bizantino fue totalmente católico. En este ambiente religioso caracterizaron dos grandes acontecimientos. El primero fue la querella iconoclástica. Esta consistía en que un grupo de personas no querían venerar las imágenes, a lo que les llamaron iconoclastas. Y por el contrario,
salieron otro grupo que sí quería venerar las imágenes, que se llamaban los iconódulos. Esta querella terminó cuando los emperadores decidieron que sí se deberían venerar las imágenes en el año 843. El segundo acontecimiento que ha surgido en el ámbito religioso fue el Cisma de Oriente. Este acontecimiento se dio a que había muchas diferencias entre la Iglesia romana de Occidente y la Iglesia romana de Oriente. Entonces, cada uno con sus gobernantes, es decir, en Occidente con el Papa y en Oriente con el Patriarca, se hizo la división. ¿A raíz de qué? De que la Iglesia de Oriente no quería obedecer a la Iglesia de Occidente, que el Papa era el que tenía la máxima autoridad sobre la Iglesia de Oriente. Y en cambio, los patriarcas de Oriente decían que era el emperador el que tenía la máxima autoridad para ellos. De esta manera queda dividida la Iglesia, ya que en 1054 el Papa León IX excomulgó al patriarca de Constantinopla, y es por eso que se dio la división de las iglesias. El Imperio Bizantino finalmente cae. Cae porque ya no tiene más recursos para implementar sus tropas, para construir murallas, y los musulmanes se van haciendo cada vez más fuertes. Es por eso que tras diferentes batallas, tanto de los musulmanes con el Imperio Bizantino, van acaparando los territorios. Los musulmanes logran también obtener los lugares sagrados, y es por eso que se dan ahí las cruzadas. Pero finalmente los musulmanes logran vencer al Imperio Bizantino. Es así como se da la caída de Constantinopla en el año 1453. Espero que en este día hayan podido ustedes aprender mucho más del imperio, de la cultura, de la riqueza que tiene, y que nosotros podamos seguir animándonos en este camino, aprendiendo. No hay que dejar de aprender. Paz y bien.